Imagina un hombre tan audaz que, en solo 13 años, conquistó un imperio que abarcaba 3 continentes. Un hombre cuyo nombre sigue siendo sinónimo de poder y ambición. Pero, ¿sabías que, a pesar de su increíble éxito, su vida terminó de una manera tan misteriosa que aún hoy sigue siendo tema de debate? Esta es la historia de Alejandro Magno, el conquistador que dejó su huella en la historia, pero cuyo final sigue siendo tan enigmático como su vida. Nacido en el 356 a.C. en Pella, la antigua capital del reino de Macedonia, Alejandro fue hijo del rey Filipo II y la reina Olimpia. Desde pequeño mostró habilidades excepcionales, tanto en el campo de batalla como en la política. Su educación estuvo a cargo de Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de la historia, quien le inculcó el amor por la cultura griega y la filosofía. Pero no fue la filosofía lo que definió su vida, sino la guerra. Con solo 20 años tras la muerte de su padre, Alejandro asumió el trono de Macedonia. Y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara una serie de conquistas impresionantes que lo llevarían desde las ciudades-estado griegas hasta las lejanas tierras de Egipto, Persia e incluso la India. En el año 334 a.C., con su ejército de 40.000 hombres, Alejandro cruzó el Helesponto y comenzó su invasión del imperio persa. En la batalla de Gránico, derrotó a las fuerzas persas y comenzó a tomar control de sus territorios. A medida que avanzaba, se ganaba el respeto de su ejército, pero también dejaba una estela de destrucción en su paso. Su victoria en la batalla de Isos en el 333 a.C. fue un golpe devastador para el imperio persa. Sin embargo, su mayor logro llegaría en 331 a.C. en la batalla de Gaugamela, donde enfrentó al rey Darío III y lo derrotó de manera decisiva. Alejandro se convirtió en el gobernante de un imperio que se extendía desde Grecia hasta Egipto y desde Persia hasta la India. En el 326 a.C., Alejandro llegó a la India. Allí enfrentó a un ejército aún más grande en la famosa batalla de Hidaspes contra el rey Poros. A pesar de ser superado en número, Alejandro emergió victorioso. Pero esta victoria sería diferente. El ejército de Alejandro estaba cansado. Llevaban años en campaña, luchando sin descanso. Los soldados, agotados y ansiosos por regresar a casa, comenzaron a rebelarse. Alejandro, un líder acostumbrado a la victoria, vio por primera vez cómo su sueño de conquista se desvanecía ante la resistencia de sus propios hombres. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que su imperio ya no podía crecer más. Lo que había empezado como una misión para conquistar el mundo, se convirtió en una lucha por mantener a su ejército unido. En 323 a.C., con solo 32 años, Alejandro Magno cayó gravemente enfermo en la ciudad de Babilonia. Los síntomas comenzaron con fiebre alta y dolores intensos en su cuerpo. Tras unos días de sufrimiento, Alejandro murió en el palacio de Nabucodonosor. La causa de su muerte ha sido objeto de especulación durante siglos. Algunos afirman que fue envenenado por enemigos políticos, mientras que otros sostienen que murió debido a una enfermedad como la malaria o el tifus. La muerte de Alejandro dejó un vacío de poder que resultó en la división de su imperio entre sus generales, conocidos como los diádocos. El sueño de Alejandro de un imperio unido se desmoronó en los años posteriores a su muerte. Sin embargo, su legado perduró, y su nombre sigue siendo recordado como uno de los más grandes conquistadores de la historia. Pero aún hoy, el misterio de su muerte persiste. ¿Fue realmente una enfermedad lo que lo mató? ¿O hubo alguien detrás de su trágico final? El envenenamiento, una teoría respaldada por varios historiadores de la época, sigue siendo uno de los debates más fascinantes. Muchos aseguran que su muerte prematura fue el resultado de una conspiración, mientras que otros apuntan a las tensiones emocionales y físicas que acumuló durante sus años de conquista. El hecho es que, independientemente de las circunstancias de su muerte, Alejandro Magno dejó un legado que perdura hasta nuestros días. Su visión de un mundo unido bajo un solo imperio, su valentía en el campo de batalla y su increíble capacidad de liderazgo han sido admirados durante siglos. En sus 32 años de vida, Alejandro Magno conquistó más tierras de las que muchos imperios habrían podido soñar. Pero al final, como todos los grandes líderes, su historia terminó de manera repentina, envuelta en misterio. ¿Qué hubiera hecho si hubiera vivido más tiempo? Es una pregunta que nunca tendrá respuesta, pero su nombre vive en la historia, como el hombre que cambió el curso del mundo para siempre. ¿Fue el destino lo que lo derrotó o algo más oscuro? Ahora que conoces la increíble historia de Alejandro Magno, es tu turno de decidir qué tema exploraremos en el próximo video. ¿Te gustaría descubrir la vida de otro gran conquistador, como Julio César?
O tal vez prefieras sumergirte en una historia épica de mitología griega, como la de Hércules. Si lo tuyo son los misterios de la antigüedad, podemos hablar sobre las teorías más impactantes como el detrás de la construcción de las pirámides de Egipto. Tú decides, déjanos tu voto en los comentarios y el tema más votado será el protagonista de nuestro próximo video.